Muy buenas tardes. En la clase pasada hemos desarrollado la primera parte del tema que hoy vamos a concluir. Ese tema es el modernista como presunto teólogo. Y le hemos puesto como subtítulo la destrucción de la objetividad teológica. La destrucción de la objetividad teológica. En la clase anterior, primera parte de este tema, hemos visto los principios fundamentales que estructuran la concepción modernista de la teología o de la tarea del teólogo. Principio de inmanencia, principio de simbolismo, principio de la conciencia religiosa como constitutiva de todos los elementos de la necesidad de la religión cristiana en correlación con las necesidades o indigencias experimentadas a nivel de la conciencia. Y por último, el principio evolucionista. Estos son los 4 ejes que estructuran lo que podríamos llamar la concepción modernista de la teología. Y ahora vamos a desarrollar el tema de cómo esos principios se proyectan en lo que podríamos llamar los aspectos fundamentales de las fuentes de la teología. El párrafo de la encíclica que introduce este tema dice así: hasta ahora hemos venido hablando del origen y de la naturaleza de la fe, pero conviene averiguar qué enseñan los modernistas acerca de las principales fuentes de la fe. La Iglesia, el dogma, el culto, los libros sagrados. Ha enumerado aquí 4 temas, bajo la denominación general de lo que podríamos llamar las fuentes de la fe. Si tenemos una recta concepción de lo que es la Iglesia, podemos entender adecuadamente las fuentes de la fe. Y más aún, lo que se llama los lugares teológicos. ¿Por qué este tema es fundamental para la noción de teología? Aclaremos eso de entrada. La teología es una profundización intelectual del dato de fe. Por lo tanto, obviamente la noción de fe es fundamental, le da fundamento. Pero, como hemos visto en la clase pasada, hay una noción de teología, y la teología implica la profundización con la inteligencia racional del hombre, iluminada por la fe, del dato revelado. Ahora, si el modernista ha distorsionado la noción de fe, como lo vimos ya al hablar del modernista creyente, si ha distorsionado la noción de razón, reducida al horizonte fenoménico, cuando se trata de aplicar la razón a la fe, o de tender un puente entre la fe y la razón a través de la teología, ya tenemos las nociones previas distorsionadas, de lo cual no puede resultar sino una noción corrupta de teología. Si la fe se entiende como subjetividad del sentimiento religioso, si la razón es la objetividad fenoménica y hay que aplicar la razón a la fe, adviértase que no existe posibilidad de entender rectamente la tarea teológica, que es profundización intelectual del dato revelado. Eso supone que la inteligencia está hecha en su naturaleza para captar lo que las cosas son, y que, elevada por la luz de la revelación, puede entender algo de los divinos misterios, de su ser. Pero
esta capacidad de la inteligencia humana es lo que el modernista niega, porque se atiene a la concepción fenomenista, racionalista de razón, reducida a captación de fenómenos y de leyes de fenómenos. Entonces no tiene más remedio que tender a subsumir el dato de fe en una racionalidad fenomenista y por lo tanto inmanentista. Y si quiere salvar el dato de fe, lo tiene que hacer por vía de la subjetividad, que si no puede ser, porque la inteligencia no puede captar lo que las cosas son, una profundización intelectual, será una aplicación práctica de la fe en relación con los fenómenos que la razón conoce. Ese pragmatismo de la teología, ese praxismo teológico, aparece claramente en ese texto que leímos la clase pasada de una alocución del actual sumo pontífice, en el cual, al evocar el dogma definido en el Concilio I de Nicea, inmediatamente se pasa del ser a la funcionalidad manifestativa y de la funcionalidad manifestativa a sus consecuencias para la vida. Y esas consecuencias para la vida a su vez se entienden en relación con lo que podríamos llamar la vida en este mundo y nada más, o la vida mundana inclusive, porque se habla de cómo ese dogma puede servir para generar un nuevo paradigma social y cultural. Es decir, es un instrumento para la edificación del mundo. No es la verdad revelada que me lleva a Dios, que me conduce a Él, sino que es algo que, proyectado pragmáticamente sobre la realidad de la sociedad y de la cultura humana, puede traer cierto beneficio para los hombres. Quien no advierta el parentesco que hay entre esa pendiente que aparece allí en el texto y la concepción modernista de la teología, es que nunca ha estudiado ni ha pensado este problema. Eso nos lleva a plantearnos problemas históricos muy graves, ¿no? Porque implica la existencia de corrientes modernistas o semimodernistas que han impregnado la enseñanza teológica desde hace muchas décadas en la vida de la Iglesia. Los temas que enuncia acá tienen que ver con lo que llamamos las fuentes teológicas. Las fuentes de la teología son los lugares donde consta el dato revelado. Y la revelación, en primer lugar, es inseparable ¿de qué? Y de la Iglesia. Porque la revelación pública supone, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un pueblo de Dios que recibe la revelación y unos mediadores entre Dios y los hombres que son aquellos que hablan palabra de Dios. Los profetas en la Antigua Alianza, Jesucristo nuestro Señor y sus apóstoles en la Alianza Nueva y Eterna. Con Jesucristo nuestro Señor y sus apóstoles, la revelación alcanza su plenitud, su culminación, porque ya no hablan hombres enviados por Dios, como dice el comienzo de la Epístola de los Hebreos, hombres enviados por Dios, llamados profetas, sino que Dios nos ha enviado a su único Hijo, resplandor de su gloria, impronta de su sustancia. El Hijo unigénito, consubstancial con el Padre, como dice Nicea. El único que conoce al Padre. El único que conoce al Padre, como leemos en los evangelios de Juan y de Mateo. El prólogo de Mateo termina diciendo, nadie conoce al Padre. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, vuelto a Él nos lo ha manifestado. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre. El Verbo encarnado, el Logos unigénito encarnado. Y en Mateo leemos aquello de nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
quiera revelárselo. En Jesucristo el Señor la revelación alcanza su última plenitud. Y en los apóstoles que transmiten la enseñanza directamente recibida de Él, ellos que, como dice Juan, han visto y han tocado al verbo de vida. Ellos que transmiten directamente son los que terminan de cerrar el ciclo de la revelación pública al transmitir las enseñanzas del Señor Jesucristo. A partir de así queda constituido el depósito de la divina revelación. Pero entender esto es entender el misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo, fundada por Cristo en sus apóstoles, en los 12, como piedras basales de la edificación de ese templo sacrosanto que es la Iglesia, de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, al cual ha sido enviado el Espíritu Santo por el Padre y por el Hijo. Ese misterio de la Iglesia es el que enmarca todos los lugares teológicos. Porque si hablamos del dogma, hablamos de algo que se enseña en la Iglesia. Si hablamos, como se enseña en la Iglesia, como verdad revelada por Dios. Si hablamos de las Sagradas Escrituras, hablamos de algo que se constituye en la Iglesia. Si hablamos del culto y de los sacramentos, hablamos del culto y de los sacramentos de la Iglesia. Y si hablamos de los elementos que constituyen a la Iglesia como sociedad y de la relación de la sociedad que es la Iglesia con el Estado, hablamos también del misterio de la Iglesia, porque esos elementos constitutivos de la Iglesia como sociedad visible, con una disciplina, con una autoridad magisterial, disciplinar, cultual. Si tenemos en cuenta el misterio de la autoridad eclesiástica y su relevancia para la declaración de los dogmas, eso acontece también en la Iglesia. Y si queremos entender cómo se relacionan la autoridad de la Iglesia con la autoridad civil, también tenemos que partir del misterio que es la Iglesia. Estoy señalando la centralidad que tiene el tema de la Iglesia en este apartado. Cuando introduce el tema, la encíclica, dice Fidei autem cum multas in germina praecipo vero ecclesia dogma sacra et religiones libri quos sanctos nominamus. Eso que traducido acá, la traducción fuentes de la Iglesia, que yo leí en castellano, corresponde al latín germina, gérmenes, semillas, ¿no? De la fe. Son las semillas de la fe, los gérmenes de la fe, las fuentes también de la fe, según otra imagen, ¿no? Primero la Iglesia nombra, después el dogma, el culto y los sacramentos, los libros sagrados. En ese orden voy a exponer yo, no es el orden en que lo expone la encíclica, porque si vamos a la encíclica, primero habla del dogma, después del culto y los sacramentos, después de los libros sagrados y finalmente de la Iglesia. Pero voy a empezar por la Iglesia, porque es el tema que abarca a los otros. Dice así el parágrafo con que empieza el tema de la Iglesia. Más abundante es la materia que la escuela modernista ofrece el comentario en lo que se refiere a la Iglesia. Empiezan por decir que surgió por dos necesidades. Una, la necesidad que tiene cualquier creyente, pero especialmente quien ya ha tenido una primera y singular experiencia, de comunicar esta experiencia a los demás. Otra, cuando ya la fe se ha comunicado entre varios, es la necesidad que siente la colectividad de formar un grupo y de defender, incrementar y propagar el bien común. ¿Qué es entonces la Iglesia? Es el fruto de la conciencia colectiva o de la unión de las conciencias singulares, las cuales en virtud de la permanencia vital están ligadas a un primer creyente, en el caso de los católicos, a Cristo. Bien. Con este parrafito bastaría para entender
los errores que impregnan todos los temas enumerados. Por eso nos vamos a mantener en su análisis. Primero que nada, acá aparece el principio de la conciencia como raíz constitutiva de todos los elementos de la religión. Y, asociado a eso, las necesidades o indigencias. Si el origen de algo se explica por la conciencia y por la necesidad que emerge en esa conciencia humana, entonces lo que tenemos es una realidad originada ¿en quién? En el hombre, no en Dios. En la subjetividad del hombre, no en un acto de institución divina. Esto va absolutamente contra toda la revelación bíblica. De entrada, si uno conoce el dato revelado que consta en la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, si hay algo que es claro, es que el pueblo de Dios es algo constituido por iniciativa de Dios, por designio de Dios, por voluntad de Dios, sin que corresponda eso a ninguna conciencia humana, ni a necesidad humana alguna sentida en la conciencia. Al contrario, el don de Dios irrumpe como algo totalmente celestial, divino, en la realidad temporal y terrena del hombre. Así irrumpe Dios entre los descendientes de Jacob que están en Egipto y los toma para sí por medio de Moisés para constituir con ellos su pueblo. Y constituye su pueblo por medio de una alianza que brota de la iniciativa de Dios. El modernista todo esto cree, no, todo eso es una manera de relatar, pero científicamente tenemos que desarrollar los fenómenos, eso hay que explicarlo historiográficamente desde un punto de vista fenoménico, porque si no usted es irracional. Porque la racionalidad la han reducido ¿a qué? Al fenomenismo. ¿Se advierte? Por eso están condenados a corromper todos los misterios de la fe y a negarlos en el fondo y a sustituirlos por un evolucionismo religioso inmanentista que, partiendo de la realidad del hombre identificada con la realidad divina, de alguna manera, por confusión del natural y del sobrenatural, por panteísmo, por divinización de la historia en su curso, del pueblo humano, de las sociedades humanas, etcétera, etcétera, para darle algún sentido religioso a ese inmanentismo. Haciendo esa operación, lo único que logran es una desvirtuación radical del dato de fe, que no puede persistir cuando se ha negado la auténtica capacidad de la inteligencia humana de recibir la verdad revelada, que la trasciende pero que la ilumina al mismo tiempo, y que la inteligencia humana, elevada por la luz de la fe sobrenatural, es capaz de penetrar en alguna medida con su propio esfuerzo intelectual, con su propio esfuerzo de inteligencia discursiva, que ahí es donde se inserta la tarea teológica. En orden a un mejor conocimiento, un conocimiento más profundo de la verdad revelada, y a una sistematización del conocimiento de la verdad revelada, fructuosa, como dice el Concilio Vaticano I, fructuosísima. Te pueden explicar después cuáles son los frutos de esa sistematización, de esa profundización, pero si el conocimiento de la verdad que tenemos por la fe ya es fructuoso, porque tiene como primer fruto el iluminar la inteligencia en orden a que existan realmente los actos de las virtudes teologales en el cristiano, ¿no? La profundización de ese conocimiento de la verdad revelada es un ahondamiento de esa iluminación y de esa plenitud de conocimiento de la verdad que nos trae la gracia santificante. Dos necesidades dan origen a la Iglesia según el modernismo, dice aquí. Una, la necesidad de comunicar la propia experiencia a los demás. Se ve que se parte de la subjetividad individual, ¿o no? Un individuo tiene experiencia religiosa y ¿qué busca? Comunicársela a otros.
adviértase que a nuestro Señor Jesucristo lo están poniendo ahí también, ¿eh? Porque el teólogo, si quiere ser racional, quiere hacer un puente entre la fe y la razón, tiene que hablar de Cristo como un hombre, en clave de la razón fenomenista. Y porque habla de Jesucristo como un hombre y nada más, considera que tiene una experiencia religiosa privilegiada, única, suprema en la historia, lo cual es una forma de negar la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Se lo puede hacer un hombre tan excelso en su experiencia religiosa como se quiera, pero si es solamente un hombre, no es nuestro Señor Jesucristo. Eres el primer creyente, adviértase cuando la teología de los siglos, al plantearse si nuestro Señor Jesucristo, entre sus perfecciones, las perfecciones de su alma humana, se puede contar la de la fe, han dicho, en su inmensa mayoría, los grandes teólogos de la tradición, que hay que decir que no, porque siendo su humanidad la humanidad del Verbo encarnado, gozó desde el principio de su existencia la visión beatífica. Eso es sentencia que los teólogos califican de distinta manera, pero algunos grandes y eminentes teólogos dicen que es próxima a la fe. Y si no, por lo menos es teológicamente cierta. Porque es inseparable de la verdad dogmática del conocimiento que tiene Jesucristo de su propia divinidad y de la unicidad de la persona. Pero si tiene visión beatífica desde el comienzo, no se le puede atribuir fe en sentido propio, porque la fe es propia del viador. Claro, Jesucristo es al mismo tiempo viador y comprensor, claro, sí, pero la fe es propia del que es exclusivamente viador, porque como dice Pablo, caminamos en fe, no en visión, y la visión excluye la fe en sentido propio. Si por fe se quiere decir la actitud de entrega a la voluntad del Padre, eso sí, por supuesto que está en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, eso no cabe la menor duda, pero eso no es la fe en sentido propio. Eso es una denominación impropia. La fe no significa primariamente esa actitud de entrega, esa actitud de confianza plena, eso tiene que ver con, en Jesucristo nuestro Señor, con el amor perfectísimo que en su voluntad humana existe con respecto al Padre. Porque su voluntad humana está unida a la divina en todo. Acá Jesucristo es un caso primario, es el primer creyente de la religión cristiana, lo cual así, por sí solo, es malsonante, impío y teológicamente erróneo, por lo menos, si no próximo a la herejía. Primero, la necesidad de comunicar a otros la experiencia religiosa. Y segundo, una vez que un grupo de creyentes, ¿qué surge? La necesidad de formar una colectividad para defender, incrementar y propagar el bien común. Fíjense, formar una colectividad para defender, incrementar y propagar el bien común, que es esa creencia en este caso, ¿no? Primero una necesidad surgida de la subjetividad individual, ahora una necesidad surgida de la conciencia intersubjetiva de la colectividad de los creyentes. Primero un creyente, otro creyente, y cada uno el impulso de comunicarle a otros su experiencia religiosa. Después una colectividad de creyentes que quieren formar una sociedad capaz de defender, de propagar, de incrementar el bien de la creencia común. El origen es puramente inmanente. Brota del hombre. Acá está la raíz de todo el error para el resto de los temas. Porque si esto lo proyectamos sobre el dogma, y el dogma brotará de cierta necesidad también, ¿o no? Ya lo hemos visto, porque el concepto pseudo-filosófico de dogma es
la formulación secundaria de las creencias, que surge de la necesidad de pensar la fe, necesidad subjetiva, de nuevo. El culto, y surgirá también de una necesidad de expresar en signos externos, en símbolos, en acciones de tipo cultural, la creencia, colectivamente. Y los sacramentos, de la necesidad de poner signos que ayuden a la fe. Eso es lo que dicen los modernistas. Son signos que ayudan a la fe. Los sacramentos se parecen, según dice la encíclica, según los modernistas, a esas palabras especialmente afortunadas que logran concentrar y resumir, sintetizar cierta conciencia colectiva y por lo tanto arrastran a la gente y la llevan hacia su bien común. Los sacramentos son signos que hacen eso. Signos consolidados que surgen de la conciencia religiosa. Ya vimos la clase pasada que niegan que los sacramentos han sido instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Surgen de una necesidad de esa sociedad que es la Iglesia, que surge de una necesidad humana. ¿Y las Sagradas Escrituras qué serán? Expresiones de experiencias religiosas. Y la autoridad de la Iglesia surge por una necesidad de la sociedad que es la Iglesia, para conservar cierto orden, para conservar el bien común. El origen es siempre desde el hombre hacia lo que es constitutivo de la Iglesia, empezando por la Iglesia misma. ¿Qué es entonces la Iglesia? Repito, lo dice la encíclica, es el fruto de la conciencia colectiva o de la unión de conciencias singulares, las cuales en virtud de la permanencia vital están ligadas a un primer creyente, en el caso de los católicos, a Cristo. Ahora bien, toda sociedad necesita una autoridad que dirija a sus componentes hacia el fin común, que coordine con prudencia todos los elementos que contribuyen a su cohesión. En una sociedad religiosa esos elementos son la doctrina y el culto. En la Iglesia Católica la autoridad tiene tres vertientes: la disciplinar, la dogmática y la litúrgica. La naturaleza de esa autoridad se puede deducir de su origen, y de la naturaleza se deducen los derechos y los deberes. Antiguamente, dice la encíclica, exponiendo la mente modernista, ¿no?, fue un error común considerar que la autoridad en la Iglesia había venido desde fuera, en concreto directamente de Dios. Por eso se la consideraba como autocrática. Ahora esto ya está superado. Del mismo modo que la Iglesia ha procedido de las conciencias de la colectividad, la autoridad emana vitalmente de la misma Iglesia. Por consiguiente, igual que la Iglesia, también la autoridad brota de la conciencia religiosa y está subordinada a esta. La autoridad no tiene origen en Dios mismo. No es una autoridad instituida por Jesucristo nuestro Señor, verbo encarnado en la persona de los apóstoles. Eso es la autoridad apostólica. No. La autoridad en la Iglesia, ¿de dónde viene? De la conciencia religiosa de la colectividad eclesial y de su necesidad de darse un gobierno. Es como la teoría inmanentista del origen de la autoridad política, pero llevada a la Iglesia. Esta analogía con la concepción corrompida del origen de la autoridad política, la corrupción inmanentista y antropolátrica del origen de la autoridad política, de la autoridad civil, la señala la encíclica a continuación. Por consiguiente, igual que la Iglesia, también la autoridad brota de la conciencia religiosa y está subordinada a esta. Adviertas esto de está subordinada a esta. Así como se dice, la autoridad brota de la voluntad
colectiva de la voluntad popular, como diría Rousseau, y por lo tanto de alguna manera está sujeta, subordinada a ella. Ahora, la autoridad de la Iglesia hay que concebirla de la misma manera, surge de una conciencia religiosa y está subordinada a esa conciencia. Si este principio de la inmanencia y de la conciencia y la necesidad lo combinamos con el principio de la evolución progresista, ¿qué resulta? Que la autoridad nunca tendrá derecho de oponerse a la evolución y progreso de la conciencia religiosa. Si la conciencia religiosa evoluciona, entonces la autoridad tendrá que plegarse a lo que la conciencia evolucionada le exige, porque brota de ella, de la conciencia religiosa, no brota de otro lado. Se ha cortado el origen trascendente de la autoridad apostólica. Si tal subordinación desaparece, dicen los modernistas, la autoridad se convierte en tiránica. Vivimos unos momentos en los que el sentido de la libertad está alcanzando su punto álgido, dice la traducción. En la sociedad civil, la conciencia pública impuso la democracia, pero el hombre no tiene más que una conciencia como solo tiene una vida. Por consiguiente, si no se quiere provocar en el hombre un conflicto interno, la autoridad de la Iglesia debe adoptar un régimen democrático, tanto más cuanto que si no lo hace así, camina hacia su propia destrucción. Adviértase el modo de argumentar, que a cualquier conciencia, realmente, cualquier mente, en realidad, no conciencia, cualquier mente auténticamente cristiana, le suena de manera absolutamente inaceptable esto. Le suena a error contra la fe. Le repugna. Porque trasladen esto a la época de los orígenes cristianos. En la sociedad que se imponía. Un régimen político que divinizaba a los ídolos, a los dioses en plural, de Roma. ¿Está claro? Entonces, como los cristianos no se pueden dividir en ciudadano y creyente, la conciencia religiosa en ese momento debió exigir ¿qué cosa? Que los cristianos, en el mismo régimen de la Iglesia, divinizasen a los hombres o divinizasen a los ídolos, ¿sí? Fuesen idólatras, y así no se dividían. Aceptasen un régimen político fundado en la divina Roma y el divino emperador, ¿sí? Si tenían que ser políticamente idólatras para estar acordes a la conciencia de su tiempo, es decir, no podían ser nunca cristianos, ¿se entiende? Hoy día tienen que plegarse ¿a qué? A la democracia, dice aquí, ¿no? Que surge ¿de dónde? Del sentido de la libertad que ha alcanzado su punto culminante. ¿De qué libertad están hablando los modernistas? ¿De la libertad de los hijos de Dios? No, ciertamente. ¿Del libre arbitrio de la voluntad humana que por naturaleza tenemos los hombres? Tampoco. Está hablando de una libertad puramente exterior y concebida al modo de los iluministas, al modo inmanentista del error liberal. Las libertades políticas, las libertades civiles, las libertades de culto, de culto religioso, de prensa, de opinión, esas libertades rechazadas enérgicamente por el magisterio de la Iglesia como cosa irracional e inmoral a la vez. Porque equivalen a igualar el error con la verdad, equivalen a darle el mismo derecho a la justicia que a la injusticia. A la virtud que al vicio. A la virtud que al vicio, así es. Eso se considera como el punto culminante del sentido de la libertad.
Y por eso se ha impuesto la democracia. Luego el régimen de la Iglesia tendrá que ser democrático. Como si el régimen de la Iglesia en la época del Imperio Romano tuviera que ser un régimen calcado de lo que era la autoridad en el Imperio Romano. Es lo que no pasa, a pesar de lo que dicen los historiadores racionalistas. Es lo que no pasa en absoluto. Porque precisamente la autoridad de la Iglesia, la autoridad apostólica, entendida cristianamente, no es jamás una autoridad concebida según el modelo de la idolatría. Es lo que no es ni puede ser. Se advierte. Es una autoridad al servicio de la verdad revelada. Es una autoridad al servicio de la moral revelada. Es una autoridad al servicio del culto revelado. Al servicio del depósito de la divina revelación que le ha sido confiado. Es una autoridad ejercida por hombres elevados sobrenaturalmente para ejercer su oficio, según el misterio teándrico de la fe cristiana, es decir, elevados por la gracia para realizar una acción de orden sobrenatural en orden al bien común, como sucesores de los apóstoles. Pero la autoridad apostólica ha sido instituida ¿por quién? Por Jesucristo el Señor, divinamente, en un acto creador de una realidad de orden sobrenatural, que es la autoridad apostólica como constitutiva del misterio de la Iglesia. No algo surgido de la conciencia religiosa de los cristianos. Bien. Si no se quiere provocar en el hombre, sigue razonando argumentando el modernista, un conflicto interno, la autoridad de la Iglesia debe adoptar un régimen democrático, tanto más cuanto que si no lo hace así, camina hacia su propia destrucción. Sería locura pensar que en el proceso actual hacia la libertad puede haber un regreso. Si se le pretende coaccionar o frenar por la fuerza, este proceso lo arrastrará todo con violencia, incluida la Iglesia y la religión. O sea, o la religión y la Iglesia se someten al mundo o perecerán. ¿Eso es fe cristiana? Es la antítesis de la fe cristiana. Es no creer en el ser divino de la Iglesia. Es no creer en la palabra del Señor que ha dicho: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy bien, a partir de aquí, de esta corrupción de la concepción misma de la Iglesia y de la autoridad eclesiástica, surge la concepción corrupta de todos los principios fontales del dato revelado y, por lo tanto, lugares de los que el teólogo tiene que partir. El dogma, en primer lugar. El dogma, según los modernistas, no es otra cosa que una formulación secundaria que purifica y perfecciona la fórmula primitiva elaborada de la experiencia religiosa, ¿no? De nuevo, el origen es inmanente, ¿no? Surge en la inmanencia de la conciencia. Y cuando esas fórmulas secundarias son, dice, reconocidas por el magisterio público como expresión de la conciencia común, entonces se transforman en dogmas. En realidad, de nuevo, es una confusión en todo orden. Porque dogma es toda verdad revelada por ser revelada, no porque esté en la conciencia de nadie. Acá el principio de inmanencia está siempre distorsionándolo todo, ¿se entiende? O surge de la inmanencia de la conciencia o no existe. Eso implica la negación de toda trascendencia en sentido auténtico. Pero además, el dogma no se constituye por su proclamación por la autoridad eclesiástica, como dice acá, por el magisterio público. El dogma
tiene que estar primero en la conciencia, después el magisterio público lo reconoce, o la verdad esa, la formulación, fíjense, no dice nunca la verdad. Ahí está el escamoteo fundamental. Por eso yo puse de subtítulo la corrupción de la objetividad teológica. No se trata de el dogma no es primariamente una verdad, es una formulación. Pero como la formulación es siempre algo extrínseco e inadecuado al objeto que aparece en la formulación, porque ese objeto es incognoscible por ser trascendente, la fórmula en realidad es algo funcional ¿para quién? Para los sujetos, para los hombres. Es la formulación de una conciencia religiosa, que brota de una experiencia religiosa. Empirismo de la fe y, digamos, conciencialismo de la teología. Cuando el magisterio formula una verdad dogmáticamente, una verdad, lo que es formulado dogmáticamente es una verdad. No hace más que nada más y nada menos que darle expresión pública con autoridad apostólica al contenido de la verdad que ha sido siempre creída por ser revelada, no por ser algo que está en la conciencia religiosa de la experiencia de alguien, sino que es una verdad creída como verdad revelada. La formulación es otra cosa que la expresión precisa, con autoridad apostólica de esa verdad. Eso es un dogma de fe expresamente definido. El dogma de fe preexiste a la expresa definición, porque es la verdad misma que ha sido creída. Es la verdad que ha sido revelada, y porque está revelada es creída. Y porque es creída siempre en ese sentido y con ese contenido, que es siempre el mismo desde el principio de la Iglesia hasta que el Señor vuelva, porque la verdad no muda, no cambia, es la misma verdad siempre. Esa verdad, en cierto momento, es necesario expresarla con autoridad apostólica en una fórmula bien precisa para distinguirla de errores que acechan y que confunden y que niegan la verdad. Y hay que formularla de tal manera que no quepa duda de cuál es la verdad y de qué es lo que la distingue de los errores que se le oponen. Ahí está el homoousios de Nicea. El Hijo es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre. Esas fórmulas eliminan todas el arrianismo, el error de Arrio, es decir, Jesucristo es el Logos encarnado, pero el Logos no es Dios. El Logos es un ser puramente espiritual, supremo, perfecto, como criatura, la criatura más perfecta que Dios ha hecho, pero es un ser creado. Por lo tanto, no es Dios. Ahí está la negación arriana. El Logos que se ha encarnado no es Dios. Por lo tanto, Jesucristo no es Dios. Se lo puede llamar Dios, concederán los arrianos, sobre todo los semi-arrianos. Se lo puede llamar, pero en un sentido impropio. Subterfugio verbal. ¿Qué es Dios en un sentido impropio? Algo que se llama Dios, pero no es Dios. La criatura sublime. Listo. Pero si es criatura, no es ni puede ser Dios en sentido propio, con mayúscula. Y Jesucristo nuestro Señor, el Logos divino, eterno y consubstancial con el Padre, el Hijo unigénito del Padre, es Dios en el mismo sentido en que el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo y único Dios que son el Padre y el Espíritu Santo. No solo es Dios en el mismo sentido, sino que es el mismo y único Dios, porque las tres personas son un único y solo Dios.
Dicen los modernistas que hay que distinguir los dogmas de las especulaciones de los teólogos, y eso es cierto, correcto, muy bien. Sobre todo de las especulaciones de ellos, habría que decir. Bien. Pero esas especulaciones de teólogos no son inútiles, dicen. Pueden servir para armonizar la religión con la ciencia y limar sus contraposiciones. Fíjense usted, para armonizar la religión con la ciencia, acá estamos en una concepción también errónea. La teología está para armonizar la religión con la ciencia. No, la armonía entre la auténtica ciencia y la verdad de la fe es espontánea. Y si se produce alguna disidencia, como bien lo explicó el Concilio Vaticano I, es porque o se malentiende la verdad de fe o se llama ciencia racional, humana, a lo que no es ciencia. Una mera opinión o un error, que circulan bajo el nombre de ciencia. De eso hay a patadas. Muy bien. En cuanto al culto y los sacramentos, ¿qué dicen? Enseñan que el culto tiene su origen en dos impulsos o necesidades. Y aclara en sí que ya hemos visto cómo en su sistema todo surge de esos impulsos íntimos o necesidades. Omnia etenim ut vidimus in eorum systemate impulsionibus intimis et necessitatibus gigni aceruntur. Todas las cosas son afirmadas como surgiendo o ser surgidas, ser nacidas de esos impulsos íntimos o necesidades. ¿Sí? Inmanentismo subjetivista. Dos impulsos. Uno de ellos sirve para dar a la religión algo de sensible. El otro sirve para manifestarlo, lo cual no se puede hacer sin una forma sensible y sin acciones sagradas que se llaman sacramentos. Adviértase cómo lo que podríamos llamar fines del culto y de los sacramentos son confundidos con su origen. ¿Se advierte? Cualquiera que tenga una inteligencia bien formada en la sana filosofía sabe distinguir claramente la causa eficiente de la causa final, que no se confunden jamás. La que da origen a la existencia de algo es la causa eficiente. La que nos explica el para qué de algo, la que constituye el para qué de algo, es la causa final. La causa final es el fin, al que algo tiende. Pero no es aquello de lo que se origina. Cuando digo que los sacramentos o el culto tienen su origen en la necesidad de darle a la religión una dimensión sensible, no, señor. Esa podrá ser una razón de conveniencia para la existencia de los sacramentos como signos religiosos, en virtud de cómo es la naturaleza humana, ¿está claro? Pero no que el sacramento tenga su origen en esa necesidad. El sacramento tiene su origen en el misterio de Cristo y en una acción institutora de Cristo, que los instituye, los constituye, los hace existir como signos sagrados. Signos sensibles y eficaces de la gracia santificante. Con esa fórmula clásica aparece todo el misterio de lo que es el sacramento. Pero su origen, ¿cuál es? La institución por Jesucristo el Señor. ¿Está claro? Él es el que los instituye, los sacramentos. Él los constituye como esos signos sagrados que son. ¿Y por qué Él los instituye? Son eficaces de la gracia. Y siendo institución divina, obviamente son conformes a la naturaleza humana, ¿no? Y Dios que ha creado la naturaleza, cuando pone un medio de orden sobrenatural, lo constituye
en armonía con la naturaleza? Y ciertamente que sí. Y si la naturaleza humana es al mismo tiempo visible e invisible, espiritual y material, el signo sacramental también participará de eso. Pero no es por la sola naturaleza humana que el sacramento es como es. El sacramento es al mismo tiempo visible e invisible, sensible y cognoscible por fe, porque es participación del misterio que es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y del misterio de la Iglesia, sociedad divino-humana. Y los sacramentos son realidades divino-humanas, son signos teándricos, porque participan del misterio teándrico de la Iglesia, que es el misterio teándrico completo de Cristo y sus miembros. Pero quien instituye los sacramentos es el Señor. Son de institución divina. Son signos de la gracia que nos comunica ¿quién? El Dios Trino y Uno por la mediación de Jesucristo el Señor. Un signo semejante no puede surgir de ninguna experiencia religiosa y de ninguna conciencia humana. Para explicar en qué consiste la fuerza de los sacramentos, tienen cierta fuerza los sacramentos. Acá está el lenguaje degradante que usa la teología de los modernistas. A veces que son signos eficaces de la gracia, dicen que son signos con cierta fuerza. Signos con cierta fuerza. Una trompada es un signo con cierta. Y claro, sí, también, sí. Son signos con cierta fuerza. Para explicar en qué consiste esta fuerza, pone el ejemplo de determinadas palabras, ya lo dije antes, que como se dice corrientemente han hecho fortuna, porque tiene el acierto de propagar determinadas nociones sólidas que producen como un impacto en el espíritu. Lo que esas palabras son para esas nociones, esos son los sacramentos para el sentimiento religioso, y nada más. Son signos como esas palabras afortunadas que tienen impacto en el espíritu. ¿Está claro? Son signos con impacto en el espíritu, por lo tanto, tienen cierta fuerza. Dice la encíclica, podían expresarlo con mayor claridad diciendo que los sacramentos han sido instituidos solo para alimentar la fe, lo cual está condenado por el Concilio de Trento. Sesión séptima de los sacramentos en general, canon 5. Si alguien dijere que los sacramentos fueron instituidos solo para alimentar la fe, sea anatema. Acá apunta algo muy importante la encíclica. El carácter ambiguo de ciertas expresiones de los modernistas, que son gente que ha estudiado teología en serio, conocen los cánones de Trento. Entonces procuran no caer directamente bajo el anatema del canon. ¿Está claro? No dicen los sacramentos solamente tienen fuerza porque son instituidos para alimentar la fe. No usan nunca esa expresión, porque saben que esa expresión está condenada. Pero dicen que su fuerza es como la de esas palabras que tienen impacto en la colectividad, ¿no? Y por lo tanto suscitan creencias, suscitan sentimientos, suscitan acciones, tienen impacto, tienen fuerza. Pero decir eso y decir que existen para alimentar la fe, en el fondo hay que ver si no es exactamente equivalente, ¿no? Porque decir que tienen cierta fuerza es eludir la verdad de fe. Es decir, que son signos sensibles y eficaces de la gracia santificante, divinamente instituidos, y en los que el que obra el efecto, que es la gracia, es Dios, por medio de los hombres que son sus ministros, pero el que obra el efecto es Dios. Siempre, como son sacramentos de la Iglesia, por la mediación de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres en orden a la salvación, y los sacramentos son signos de salvación y de santificación. Todo eso acá no aparece, ¿está claro?
Los libros sagrados, brevemente, pueden ser definidos según los modernistas como una colección de experiencias, pero no de experiencias al alcance de cualquiera, sino solo las extraordinarias y destacadas como las ha habido en cualquier religión. De nuevo, asoma acá el universalismo religioso que ya vimos, y asoma también el inmanentismo, el principio de inmanencia. ¿De dónde brotan las escrituras? De la experiencia religiosa. Acá el don de profecía y el don de inspiración han sido borrados. ¿Está claro? Esos dones sobrenaturales que explican el teandrismo de la palabra revelada y sobre todo de la Sagrada Escritura en particular. El don de profecía, el don de agiografía, es decir, de componer un escrito divinamente inspirado. Esos dones de la gracia divina, que implican una elevación de todas las potencias del hombre por la gracia, de tal manera que las potencias humanas se transforman en causa instrumental al servicio de la causa principal, que es Dios. Dios produce el efecto, que es la palabra divinamente inspirada. Su autor principal es Dios. De nuevo, este origen trascendente de arriba hacia abajo está eliminado, porque por la inmanencia de la divinidad, el Dios está solamente en el interior de los hombres y desde ese interior brota todo, ¿no? Desde la conciencia religiosa, de la experiencia religiosa, brota todo. No, Señor, de ninguna manera. Es un don de lo alto el que hace que exista un profeta, el que hace que exista un agiógrafo. Y ese don de lo alto eleva al hombre por encima de su capacidad natural y lo hace instrumento de una acción divina. Es Dios el que habla en la palabra del profeta y es Dios el que habla en la palabra escrita por el agiógrafo. Y por eso es palabra de Dios, según entiende siempre la Iglesia. No palabra humana. Es palabra de Dios. No porque proceda de hombres que han tenido una experiencia religiosa extraordinaria. ¿Qué es una experiencia religiosa extraordinaria? Concepto vaguísimo, que incluso se extiende a otras religiones, según esto. ¿Qué dicen de la inspiración? Pues dicen que no se distingue, como no sea por su mayor vehemencia, de aquel impulso que el creyente siente de manifestar su fe de palabra o por escrito, algo parecido a la inspiración poética, por lo que alguien dijo, Dios está en nuestro interior, cuando nos agita nos enardecemos. En este sentido es como se dice que los libros sagrados son inspirados. Entendiendo la inspiración así, ¿cuál es el significado de la escritura sagrada? Fuente del dato revelado, ¿no? El dogma ha sido rebajado a formulación secundaria brotada de la conciencia religiosa. Ahora la Sagrada Escritura es escritos en que se colecciona experiencias religiosas extraordinarias y la inspiración escrituraria no es otra cosa que el impulso a manifestar la fe, pero en un grado muy vehemente. Entonces cualquiera que tenga impulso a manifestar la fe está inspirado, correlativamente, ¿no? Entonces si usted convoca un sínodo e invita al sínodo no a los obispos, como eso ha significado siempre un sínodo en la historia de la Iglesia, una asamblea de obispos, convoca a todos los creyentes, a cualquiera, incluso a no creyentes puede que también, a cualquiera que exprese su parecer, su opinión. Si tiene necesidad vehemente de expresar su fe, hay que considerar que está inspirado o no. Y a la escritura que fue inspirada en aquella época habrá que entenderla hoy según la conciencia religiosa de hoy. Claro, porque ahora se combina con el principio evolutivo, ¿no? La conciencia religiosa de hoy ha progresado sobre la conciencia religiosa de ayer. Y por lo tanto la experiencia religiosa de hoy es más perfecta que la experiencia religiosa de ayer. Y la experiencia religiosa de hoy tiene que interpretar, reinterpretar, resignificar la experiencia religiosa de ayer para adecuarla al mundo progresado, evolucionado de hoy.
Y por último, la relación de la Iglesia con el Estado. Perdón, antes, cómo se ejerce la autoridad de la Iglesia. Ya hemos visto cuál es el origen de la autoridad, cómo hay que ejercerla, con autoridad doctrinal, dogmática. Los modernistas aquí sostienen que la autoridad dogmática existe ¿para qué? Para acompañar a la conciencia de la Iglesia que se desarrolla, a la conciencia religiosa que evoluciona, a la fe en evolución. Será un abuso y no un uso de la autoridad concedida para el progreso de todos el prohibir que los individuos expresen con libertad los impulsos que sienten y el poner obstáculos a la crítica que impulsa al dogma hacia las necesarias evoluciones. Adviértase qué es lo que dicen, ¿no? Es un abuso de la autoridad, ¿qué cosa? Prohibir que los individuos expresen con libertad los impulsos que sienten. Estamos en el más desbocado subjetivismo religioso. La autoridad no debe, según esto, prohibir la expresión en libertad de los impulsos que los individuos de la Iglesia sienten. Porque la idea es que donde hay un impulso a expresar la fe está el principio divino actuante. La divinidad no es objetiva, se ve que no hay objetividad acá. Lo divino no es un depósito objetivo de verdades reveladas. Lo divino es lo que surge de la conciencia y de la experiencia de las generaciones, generación tras generación, y en un constante progreso evolutivo. Entonces la autoridad no puede impedir, no debe prohibir que los individuos expresen con libertad los impulsos que sienten. ¿A ellos se les puede coartar el que expresen con libertad los impulsos que sienten? Advierte que ellos se conciben a sí mismos, los teólogos, los pseudo-teólogos modernistas, como la avanzada de la conciencia religiosa de la Iglesia. ¿Está claro? Los que los critican son todo gente medievalista, atrasada, que se ha quedado en el pasado. Ellos son la avanzada de la conciencia religiosa. La autoridad de la Iglesia tendrá derecho a reprimir los impulsos a los que ellos dan expresión. No, señor. Y poner obstáculos a la crítica que impulsa el dogma hacia las necesarias evoluciones. No, eso tampoco. No se puede poner obstáculo a las críticas que impulsan al dogma a las necesarias evoluciones. Adviértase que hay evoluciones necesarias del dogma. ¿Qué quiere decir eso? El dogma es la verdad revelada, por ser revelada. Es doctrina cierta por ser revelada. ¿Qué es la evolución necesaria del dogma? La evolución necesaria del dogma en la mente modernista es que todas las cosas de este mundo están sujetas a cambio, mijo. Ya está. Todo está sujeto a cambio. Lo único que no cambia es Dios. Las cosas del mundo cambian y las dogmas son cosas de este mundo. Por lo tanto, están llamados a cambiar. ¿Y el cambio bueno cuál es? La evolución. ¿Y la evolución qué quiere decir? El progreso. ¿Y el progreso quién lo dicta? Y la marcha de la historia. ¿Está claro? Bien. O sea, el mundo. Y la Iglesia tiene que plegarse. Para no ser aniquilada, como dijeron antes. Para no ser destruida, para no perecer. Por eso es necesario evolucionar el dogma. Muy bien. Y en relación a la Iglesia y su vínculo con la autoridad civil, o sea, el Estado, dicen en los modistas, entre otras cosas, esto. Igual que la fe y la ciencia son distintas entre sí por razón del objeto, también el Estado y la Iglesia son ajenos el uno al otro por los fines que persiguen, uno temporal, otro espiritual. Disparate mayúsculo. Decir que son distintos está bien. Decir que son ajenos uno al otro es un disparate. Pero esto viene de la disociación de lo trascendente y lo inmanente. Está claro que ha hecho el modernista. ¿Por qué?
porque cae en el error del fenomenismo y de la incognoscibilidad de lo trascendente. En un tiempo, adviertas esto, era legítimo que lo temporal estuviese subordinado a lo espiritual. Era legítimo que existieran materias mixtas en las que la Iglesia intervenía como dueña y señora, ya que se pensaba que la Iglesia había sido fundada directamente por Dios. Había que la verdad de fe, que la Iglesia fue fundada por Dios, es algo que se pensaba en otro tiempo. Y como se pensaba eso, estaba bien que la Iglesia interviniese en las cosas de la sociedad civil. Pero filósofos e historiadores rechazan ahora esta teoría. Filósofos e historiadores, esto ya veremos en la clase próxima qué significa con respecto a los historiadores. A los filósofos ya sabemos. Filósofos son los inmanentistas del iluminismo y del romanticismo. Es decir, pensadores anticristianos por esencia y opuestos a la verdad de la fe. E historiadores son historiadores, de nuevo, fenomenistas, inmanentistas, que niegan toda trascendencia en el hecho histórico, que reducen la historia a lo meramente humano, por lo tanto, falsificadores de la historia, por sistema y por prejuicio racionalista e inmanentista. Y a eso se tiene que plegar el teólogo. Se ve la imposibilidad de este absurdo, ¿no? Pero, ojo, en ciertas concepciones de la historia de la Iglesia que se han postulado en la segunda mitad del siglo XX, que hoy tienen vigencia a nivel académico, se parte de este disparate. El historiador de la Iglesia tiene que hablar, si es auténtico historiador científico, de una manera puramente fenoménica. Ahora, un historiador de la Iglesia que no hace alusión al orden sobrenatural y a la intervención sobrenatural de Dios en la realidad histórica, no es un historiador de la Iglesia. La Iglesia ha desaparecido como objeto. ¿Se entiende? Es claro. Así es como disciplinas enteras se desligan de la fe. Y entonces se las pasa a enseñar según qué, según la mentalidad del mundo. Y la historia de la Iglesia está mundanizada, anticristianizada, acristianizada, las dos cosas. Porque se prescinde del misterio real y por lo tanto se termina pensando de manera anticristiana, según las categorías pseudohistoriográficas de la mentalidad inmanentista, anticristiana. Y falsificadas. Y falsificadoras de la realidad histórica. Exactamente. Son falsificadoras por esencia, porque son concepciones de la historia que brotan ¿de qué? De oponerse al misterio de Dios y de su ungido. Son conjuras contra Dios y contra su ungido, para usar las palabras del salmista. De esas el creyente tiene que decir, no prevalecerán. Y guardarse y refugiarse en la fortaleza de la fe. Cuando dijo disciplinas enteras han desaparecido, ¿a qué se refería? No, disciplinas enteras se han corrompido según esta concepción. A la historia de la Iglesia, la filosofía, la historia de la filosofía, la historia de la teología, el derecho canónico, el derecho en general. Y eso para no hablar de psicología, sociología, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Quiero, para terminar, decir dos cosas. La primera, dice la encíclica aquí, hacia el final de este pasaje de este capítulo sobre el modernista como teólogo, en cuanto a la revelación y al dogma, no hay ninguna novedad en la doctrina modernista. Lo leí en la clase pasada y lo releo ahora. Dicen lo que ya condenó Pío IX en el Sílabus. La revelación divina es imperfecta y por tanto está sujeta a un continuo e indefinido progreso que corresponda al progreso de la razón humana. Esto, la revelación divina es imperfecta y por tanto está sujeta a un continuo e indefinido progreso que corresponde al progreso de la razón humana, es algo, un error, condenado ya por Pío X con toda claridad y explicitud.
En el Concilio Vaticano I se condenó esto mismo más solemnemente. La doctrina de la fe que Dios reveló no está propuesta como un invento de la filosofía que se pueda perfeccionar por el ingenio humano, sino como un depósito divino entregado a la esposa de Cristo y ha de ser fielmente custodiada e infaliblemente declarada. Por esto los dogmas sagrados han de ser mantenidos para siempre en el sentido declarado una vez por la Santa Madre Iglesia, y nunca hay que apartarse de ese sentido con el pretexto de hacerlos más inteligibles. Ahora, esta afirmación es absolutamente verdadera. El modernismo no es una novedad. Pero no basta retrotraerse al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX o al siglo XVIII, en que se empieza a desarrollar toda la mentalidad modernista introducida en sede teológica y, por lo tanto, como pseudo-teología. Ya hemos dicho en la clase anterior, esto pasa primero en el mundo protestante y después incide también en la Iglesia católica. Lo hace ya en el siglo XVIII, piénsese en el catolicismo ilustradista y semi-iluminista, por lo menos, cuando no iluminista, como se expresa ya teológicamente en el Conciliábulo de Pistoia, condenado por el Papa Pío VI. Pero eso es reflejo de una concepción religiosa que ya está en pleno auge en el mundo protestante y que obedece a raíces propias de la mentalidad protestante, porque el principio de inmanencia, el principio de empirismo religioso, el principio de subjetividad, de conciencia religiosa como fuente de todo, son principios claramente protestantes. La incognoscibilidad de lo trascendente es un principio claramente protestante. Así que por lo menos hay que remontarse a los errores protestantes. Lo dice la encíclica en el tema que hoy vimos cuando acude al Concilio de Trento, por ejemplo, para refutar algún aspecto de los errores modernistas. Ahí el Concilio de Trento está hablando contra los protestantes, precisamente. Pero esta matriz protestante del modernismo, que tiene que ser profundamente examinada y es realísima, lo hemos hecho en particular con esa forma de neomodernismo que es la teología de la liberación en un curso del año pasado. Pero con respecto al modernismo en general también se puede hacer y se debe hacer. Porque estos errores a estos errores del modernismo subyacen errores propios de la mente protestante. Es una protestantización de la mentalidad de mucha gente en la Iglesia católica. Lo cual no se puede atribuir sino a una fuente perversa, en el fondo, aunque haya gente de buena fe que caiga en esos errores, por supuesto, como siempre. Pero la fuente es la del padre de la mentira. La fuente es el padre de la mentira, ¿sí? O sea, Satán. Porque la difusión del error contra la fe no puede proceder sino de él. El odio a la verdad objetiva, revelada por Dios, no puede proceder sino de él. Porque esa verdad es principio de salvación. ¿Y quién es el enemigo del género humano que no quiere su salvación? El maligno. Es el enemigo desde el principio. Ahora, si nos remontamos al protestantismo, ya tenemos mostrado bien que no es una novedad, no del todo. Porque esta mentalidad es en el fondo una mentalidad gnóstica. Lo insinué en la clase pasada, en desarrollar la primera parte de este tema, y ahora lo retomo. ¿Qué quiero decir con que es una mentalidad gnóstica? El gnosticismo parte siempre del siguiente principio: identidad entre el hombre y lo trascendente. Porque conocimiento significa identidad. Si no hay identidad, no hay conocimiento, lo cual es corromper la noción misma de conocimiento. O atribuir lo que es propio exclusivamente de Dios
a todo ser cognoscente. En Dios es idéntico el entender y el ser, porque Dios es su propio entender, y el entender divino es el propio ser de Dios. Eso lo decimos siempre en buena teología, pues no puede ser de otra manera. En Dios el entender no es una operación que pase de la potencia al acto. El acto es un acto perfecto que es idéntico realmente al acto de ser, que es Dios. Al ipsum esse subsistens divino. Formalmente o nocionalmente hay que distinguirlo. ¿Sí? Distinguimos el ser del entender y del amar. Pero el entender y el amar divino son realmente idénticos al ser de Dios. No son una operación que brota de su ser como actualización de alguna potencia, porque eso supone composición de potencia y acto y supone la imperfección propia de la criatura. El entender divino es acto puro de entender y el amar divino es acto puro de amar. Puro acto y por lo tanto realmente idéntico al ser de Dios. Pero fuera de Dios, lo que no puede darse es identidad entre cognoscente y conocido. El conocimiento implica cierta distancia entre quien conoce y lo conocido. Sobre todo cuanto lo conocido trasciende a quien conoce. Como Dios trasciende a todas las criaturas inteligentes, ángeles y hombres. En ellos hay una inteligencia que es participada y por lo tanto finita. Porque hay inteligencia son capaces de conocer a Dios, y lo dice la propia revelación. Vano es el hombre que, teniendo ante la mirada las obras que Dios ha hecho desde el principio, no reconoce al autor de las obras. Lo dice San Pablo en el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, retomando un texto del libro de la Sabiduría, capítulo 13. En que se funda la Constitución, que él cita la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I para definir dogmáticamente la verdad de que la existencia de Dios como causa primera de todas las cosas distintas de él es cognoscible con certeza para la inteligencia racional del hombre a partir del conocimiento de las cosas creadas. Hay una capacidad en la inteligencia de remontarse por encima de sí misma, pero sin que desaparezca la distancia entre el cognoscente y lo conocido. El gnosticismo, en cambio, tiende a identificar. Ahora, si los modernistas declaran que lo trascendente es incognoscible, ¿cómo van a ser gnósticos? Los antiguos gnósticos del siglo II dicen exactamente lo mismo. El primer principio que lo trasciende todo es tan incognoscible que es innominable. No se lo puede ni nombrar. No tiene nombre. Como dicen los musulmanes sobre... No tiene nombre. No se lo puede nombrar. Es absolutamente incognoscible. Pero después de ese principio dimanan todos los eones, dicen los gnósticos, todos los seres intermediarios entre el primer principio y este mundo. Y hay hombres que son parte de los eones, del mundo de los eones, del mundo espiritual. Esos son gnósticos. Porque son por naturaleza espirituales y por lo tanto conocen todo lo cognoscible. El gnosticismo, que tuvo gran fuerza en el siglo II de la era cristiana y contra el cual reacciona la Santa Iglesia con figuras como San Ireneo de León, San Hipólito Romano, Clemente de Alejandría, Orígenes. Todos estos autores reaccionan enérgicamente contra el gnosticismo, que es una desviación terrible respecto de la fe cristiana. Porque el gnóstico no reconoce la fe como principio de sabiduría, porque la subordina a la razón. ¿A la razón de quién? Del gnóstico, claro. El gnóstico de los gnósticos del siglo II equivale al hombre racional moderno de los modernistas, que es el que en realidad sabe todo lo que hay que saber. Conoce todo lo que hay que conocer y lo conoce por identidad, porque lo lleva en sí mismo
está en su conciencia, es su experiencia, es decir, un conocimiento inmediato que tiene, y lo tiene por identidad. ¿Está claro lo que digo? Hay un trasfondo gnóstico aquí. ¿Por qué se privilegia ese conocimiento de los historiadores y filósofos? Esos historiadores y filósofos son los neognósticos del iluminismo. El iluminismo es un movimiento claramente gnóstico, porque el iluminista pretende ser el iluminado, el que ha superado toda la historia anterior y tiene en sí la razón perfecta, la racionalidad culminante, suprema, respecto de la cual todo lo anterior es ignorancia, superstición, superchería, engaño, confusión, tinieblas. Ahora el hombre ha llegado a su madurez, se ha hecho consciente de sí mismo, atención a eso de la conciencia, que es típico del idealismo y de toda la mentalidad iluminista. El hombre se hace consciente de ser él el que constituye las cosas, el que constituye los objetos. Él es la fuente, él es el principio. Por lo tanto, conocer los objetos es conocerse a sí mismo, ahí está la identidad. Remito a Kant. Cuando conozco el objeto no estoy conociendo sino lo que yo mismo he constituido y por eso lo puedo conocer, porque parte de mí mismo y por lo tanto es idéntico conmigo mismo. En cambio, lo que está más allá del objeto fenoménico es incognoscible. Eso no lo puedo conocer. Este principio gnóstico viciosísimo es el que está en la raíz de la mentalidad modernista, asumido como ¿qué? Como algo que viene a iluminar a la conciencia religiosa y viene a hacerla evolucionar, perfeccionarla, cuando es algo en el fondo incompatible con la fe verdadera. Y voy a terminar esta clase leyendo algunos parrafitos de un texto que cité que mencioné la clase pasada, pero no lo cité, hoy lo voy a citar porque voy a leer algún pasaje, que es un artículo escrito por el cardenal Gerhard Müller hace poco. Se llama Los 7 pecados contra el Espíritu Santo, una tragedia sinodal. Y invito a que se oigan con atención los pasajes que voy a leer, a ver si existe o no relación entre los errores que critica aquí el cardenal Müller como pecados contra el Espíritu Santo y la mentalidad modernista. En el número 1, que dice respecto al Espíritu Santo como persona divina, pecado, dice así: es un pecado contra el Espíritu Santo no confesarlo como la persona divina que en unidad con el Padre y el Hijo es el único Dios, y confundirlo con la divinidad anónima y luminosa de los estudios religiosos comparativos, el espíritu popular colectivo de los románticos, la volonté générale de Jean-Jacques Rousseau, el Weltgeist de Georg Hegel o la dialéctica histórica de Karl Marx, y finalmente con utopías políticas desde el comunismo hasta el transhumanismo ateo. Es un pecado contra el Espíritu Santo, dice, no confesar con el Espíritu Santo como persona divina, como persona trinitaria, reconocerlo en su trascendencia divina, y por lo tanto todo don del Espíritu como don sobrenatural estrictamente dicho, el Espíritu Santo como el don sobrenatural increado, y confundirlo al Espíritu Santo ¿con qué? Con una divinidad anónima que está en la realidad de todos los hombres, ¿no? En la realidad de los hombres en general, como la voluntad general de Rousseau, el espíritu del mundo de Hegel o el espíritu de tal pueblo, de tal otro pueblo, Weltgeist o Volksgeist, o la dialéctica histórica de Karl Marx, como pasa en la teología de la liberación. Cualquiera de estas cosas es inmanente o no, e implica la conciencia humana. Basta añadir que es conciencia religiosa para estar en el modernismo. ¿Está claro? Es un pecado contra el Espíritu Santo reinterpretar la historia del dogma cristiano como una evolución de la revelación, reflejada en niveles avanzados de conciencia en la iglesia colectiva, en lugar de confesar la plenitud insuperable de gracia y verdad en Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne.
clarísimo, contra el evolucionismo del dogma propio de los modernistas y contra la idea de que la evolución se da en la conciencia colectiva. Usa la expresión típicamente modernista acá para hablar del error, ¿no? La conciencia colectiva. Es un pecado contra el Espíritu Santo cuando la división política e ideológica de la sociedad desde la Ilustración Europea y la Revolución Francesa se incorpora en una filosofía de la historia restauradora o revolucionaria, paralizando a la Iglesia una santa católica apostólica al enfrentar internamente a facciones progresistas contra conservadoras. Leímos en la clase pasada que el progreso es resultado ¿de qué? La evolución en la Iglesia, de la confrontación entre conservadurismo y progresismo, entre tradicionalismo y progresismo. Pues la Iglesia en Cristo no solo es el sacramento de la comunión más íntima de la humanidad con Dios, sino también un signo e instrumento de la unidad de la humanidad en su propósito natural y sobrenatural. Dice luego, con el próximo aniversario 1700 del Concilio de Nicea, podríamos, 325-2025, podríamos tener presente el siguiente lema: mejor ir al exilio 5 veces con San Atanasio que hacer la más mínima concesión a los arrianos. Esto viene porque ha dicho lo siguiente: el discernimiento de los espíritus no se lleva a cabo con vistas a metas políticas, sino teológicamente en relación con la verdad de la revelación que está siempre escamoteada en los modernistas. No aparece, porque la verdad es el objeto. La fe, y la teología es profundización intelectual de la fe, tiene por objeto a Dios como verdad primera. En cuanto se nos revela, objeto formal quo, y consecuentemente por objeto material toda la verdad revelada por Dios. Toda la verdad revelada por Dios y solo la verdad revelada por Dios, sobrenaturalmente revelada. El discernimiento de los espíritus no se lleva a cabo con vistas a metas políticas, sino teológicamente en relación con la verdad de la revelación presentada en la doctrina infalible de la fe de la Iglesia. Por tanto, el criterio objetivo de la fe católica es la ortodoxia frente a la herejía y no la voluntad subjetiva de preservar o cambiar aspectos culturales contingentes. Y finalmente, número 7. Leo lo último. El pecado más actual contra el Espíritu Santo es negar el origen y carácter sobrenatural del cristianismo para subordinar la Iglesia del Dios Trino a los objetivos y propósitos de un proyecto de salvación mundano, sea la neutralidad climática ecosocialista o la Agenda 2030 de la élite globalista. Adviertas esto, que es de una lucidez enorme. El pecado más actual contra el Espíritu Santo es negar el origen y carácter sobrenatural del cristianismo. Ahí está retratado el modernismo entero. ¿Se ve? Negar el origen y carácter sobrenatural del cristianismo. ¿Por qué? Y porque el sobrenatural, entendido en sentido cristiano, es incompatible con todos los pseudo principios del modernismo y con la afirmación de una filosofía puramente fenomenista y de la incognoscibilidad de lo trascendente. ¿Está claro? Esa mentalidad que disocia lo trascendente como incognoscible de lo fenoménico como lo único cognoscible es una mentalidad incompatible con el misterio treándrico y por lo tanto con el misterio cristiano. Es una mentalidad antitrinitaria y anticrística. Anticrística, que no puede venir sino del anticristo. O sea, del que no acepta el verbo venido en carne. El que niega a Jesucristo, verbo encarnado y redentor. Al negar el carácter sobrenatural y el origen sobrenatural del cristianismo, de la Iglesia, como hemos visto hoy, de los sacramentos de la Iglesia, del culto cristiano, de la autoridad apostólica, de la Iglesia misma como institución, de los dogmas, de las verdades dogmáticas. Al negar eso, se subordina la Iglesia del Dios Trino a los objetivos y propósitos de un proyecto de salvación mundano.
a los objetivos y propósitos de un proyecto de salvación mundano. Ese puede cambiar de nombre y cambia de nombre constantemente. Acá menciona dos nombres recientes, digamos, ¿no? La neutralidad climática ecosocialista o la Agenda 2030 de la élite globalista, que son nada más que manifestaciones secundarias, superficiales, de una matriz que es la de la mentalidad iluminista. Esos proyectos mundanos pueden ser la revolución socialista, está claro, pueden ser la patria revolucionaria en general. Se le pueden dar muchos nombres, pero es siempre un proyecto que pretende usurpar el lugar del designio salvífico de Dios por la mediación de Cristo, el Señor, del Verbo encarnado y Redentor, para gloria y alabanza del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este artículo del Canon, que no es muy extenso, recomiendo que se lo lea íntegramente. Se lo encuentra fácilmente poniendo en el buscador, cualquier buscador común, Cardenal Müller, los 7 pecados del Espíritu Santo, va a aparecer en varios sitios. Está en Info Vaticana, está en Info Católica, está en varios sitios que se pueden visitar fácilmente. El artículo es de hace, no sé exactamente, pero unas 2 semanas o 3 semanas, no más, ¿sí? Es reciente. Bien, bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy y la próxima nos espera el modernista como historiador y crítico. Bien, y ya nos vamos acercando hacia el fin de este pequeño curso sobre la encíclica Pascendi. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima, si Dios quiere.